a presentar a la tercera persona, a la doctora que va a intervenir por la parte de lo que son los estudios genéticos. Ella es Raquel Muguerza Iraola y es farmacéutica y especialista en análisis clínicos. Bueno, actualmente está desarrolla su trabajo en el Hospital Universitario de Donostia desde el año 2008. Y bueno, ella es la responsable de lo que es de los diagnósticos genéticos de hipoacusias o sorderas hereditarias. Más adelante, en el año 2000, creo que fue en el año 2021, pues leyó su tesis doctoral y bueno, también coincidió que se designó a este hospital como CESUR, como Centro Servicio y Unidad de Referencia en Retina. Y bueno, a raíz de esta designación, todas esas muestras que se dirigían a analizar en la parte de genética de estas distrofias hereditarias de retina y otras patologías, bueno, pues pasaron de, se centralizaron en el País Vasco, ¿vale? En los centros de Osakidetza y ya no se llevaron a lo que es la Fundación Jiménez Díaz, que es donde se llevaban todas estas muestras. A raíz de esta designación, pues Raquel se ha convertido también en la responsable de los diagnósticos genéticos de distrofias hereditarias de retina y a su vez pues también está actualmente siendo la responsable de los diagnósticos genéticos de otras patologías de herencia mitocondrial, entre ellas pues la atrofia óptica de Leber, entre otras patologías. Y bueno, pues te puedo ceder la palabra, Raquel, y Vale, puedes intervenir. Muchas gracias vale. por aceptar nuestra invitación. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Se me oye? Sí, Vale, a ver si acierto a compartir pantalla. A ver. ahí está. Vale, lo que pasa que estáis viendo ahora. Ahora sí, ¿verdad? Creo que sí. Sí, ¿no? Ahora ¿La sí se veis ve, bien? Sí, Vale, se ve sí. perfectamente, sí. vale. Bien. Bueno, antes que nada quería agradecer la invitación a participar en esto, en este seminario y bueno, pues haré lo posible para que podáis al menos poder aclarar, al menos en parte, pues un poco sobre los informes de los estudios genéticos que a veces es verdad que son un poquito complicados o farragosos. Entonces, he orientado un poco la charla, partiremos de un informe modelo y a partir de ahí pues, iremos viendo los tipos de estudio genético que se pueden hacer, los tipos de variantes que se pueden encontrar en esos estudios, el tipo de herencia que pueden tener esas variantes encontradas y qué tipo de resultados podemos encontrar cuando nos hacen un estudio genético. Antes de empezar, bueno, quería recordar o mencionar un poquito qué es, o sea, conceptos como cromosoma y gen. El material genético de nuestro cuerpo está en las células, es una cadena de nucleótidos que están en las células empaquetado en forma de cromosomas. Y esos cromosomas lo que van a tener es un montón de genes que son cadenas consecutivas, segmentos que codifican proteínas y bueno, esas genes tienen la información para producir todo lo necesario para el funcionamiento correcto de las células. Entonces, una mutación será cualquier cambio en ese gen, en esa secuencia de ADN que está en los cromosomas. Cuando me oiréis hablar de variante, mutación o variante, para que sepáis, es lo mismo, es cualquier cambio que haya en un gen. Entonces, bueno, aquí os he puesto un ejemplo de un estudio genético de nuestro centro, va anonimizado, he quitado los datos del nombre del paciente y bueno, es un modelo. Para que veáis un poco cómo son los estudios genéticos, es verdad que tiene mucho texto, mucho símbolo y es un poquito difícil de entender.
Entonces, lo que voy a ir es mencionando un poco las partes fundamentales para que cuando veamos un estudio genético sepamos un poco en qué nos tenemos que fijar y qué es lo más relevante. Entonces, lo más importante cuando vemos un estudio genético es el motivo de estudio. ¿Por qué se ha pedido ese estudio? ¿Por qué nos han pedido ese estudio? ¿Por qué es importante? Porque es el que va a determinar qué metodología vamos a utilizar y qué genes o cuánto se va a mirar de los genes de ese paciente. Es decir, los tipos de estudio genético están directamente relacionados con la indicación del estudio, con el motivo del estudio. Entonces, podríamos decir que hay un tipo de estudio diagnóstico que es cuando hay una sospecha clínica, cuando el paciente tiene una patología, en este caso ocular, pues el médico tiene una sospecha clínica y se le solicitan un estudio diagnóstico y se miran todos los genes relacionados con esa patología. Otro tipo de estudio sería el estudio familiar o dirigido. Estos estudios son los que hacemos cuando ya hay un paciente con una variante o una mutación conocida en la familia y entonces a sus familiares se les suele hacer un estudio dirigido, es decir, se busca si son portadores o si presentan esa misma variante o no. Y solo se estudia esa variante, esa mutación, no se mira nada más. Y luego hay otro estudio, otro tipo de estudio que también se puede solicitar, que es un estudio de un gen, que en este caso he puesto gen, pero bueno, es una forma de cualquier gen, un estudio de un gen único completo, que es el que se solicita cuando tenemos una persona, un individuo con una mutación recesiva, por ejemplo, que quiere saber qué riesgo tiene su futura descendencia de tener una enfermedad recesiva y entonces se le puede estudiar a la pareja de este individuo para saber si tiene mutaciones en el mismo gen. Cuando hablamos de un estudio diagnóstico con una sospecha clínica de una patología y decimos que vamos a estudiar todos los genes relacionados con esa patología, bueno, pues decir todos los genes es un poquito una manera de hablar. En realidad, ¿qué pasa? Por ejemplo, con las distrofias hereditarias de retina, hasta la fecha hay más de 300 genes asociados que se conocen, algunos están más claramente asociados que otros y además a veces el mismo gen puede producir distintas patologías, es decir, que dentro de los tipos de distrofia de retina hay genes que se solapan, aquí vemos todos los genes relacionados, o sea, todos los genes causantes de distrofias de retina, algunos dan una única patología, otros se solapan con otras, entonces a veces es difícil decidir qué genes estudiar en cada caso, en cada sospecha clínica. A todo esto se suma pues, que, por una parte, es verdad que los avances tecnológicos, sobre todo la secuenciación masiva, pues han aumentado la capacidad de estudiar muchos genes al mismo tiempo. Se estudian como grupos de genes y se habla siempre de paneles de genes. Pero, ¿qué pasa? Que los distintos laboratorios definen distintos paneles de genes para cada enfermedad y entonces puede ser que el estudio que te han hecho en un laboratorio no sea exactamente el mismo que otro paciente con la misma patología que se haya hecho el estudio genético en otro laboratorio. Aquí tenemos como ejemplo 3 de los laboratorios más potentes a nivel internacional, que el panel de distrofias de retina en cada uno de ellos uno tiene 351 genes, en el otro 329, en otro 321 y entre ellos solo tienen en común 269 genes. Entonces, esto es por eso, porque no está claro qué genes hay que elegir en cada caso y cada laboratorio define sus propios paneles. Entonces, además, hay que mencionar también que con el tiempo se van descubriendo nuevos genes, además la tecnología va mejorando y por tanto los paneles con el tiempo se van actualizando y se añaden genes nuevos. Por tanto, cuando tengamos un informe genético es importante saber la fecha del informe, cuándo se ha realizado ese estudio y el listado de los genes que se han analizado para ese estudio. Es fundamental conocer esas dos cosas. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un paciente con retinosis pigmentaria, que vemos aquí, pues el estudio sería estudio genético de distrofia hereditaria de retina. Esto es un ejemplo de nuestro laboratorio. Nosotros tenemos un panel grande donde incluimos distrofias en general. No nos orientamos tanto por la patología concreta porque a veces despista y se solapa con otras. Entonces, bueno, pues ponemos el motivo de estudio sería retinosis pigmentaria y se haría, la metodología tiene que indicar siempre qué se ha mirado, que en nuestro caso miramos regiones codificantes e intrónicas flanqueantes de 185 genes
relacionados con distrofias de retina y siempre tiene que venir el listado de los genes que se han incluido en ese análisis. En nuestro caso, pues tenemos el panel de distrofias hereditarias de retina, que vamos por la 5ª versión. El siguiente estudio que hemos mencionado sería el estudio familiar o dirigido, cuando ya tenemos un paciente en la familia con una variante conocida y pues se estudia a otro familiar para ver si tiene la variante o no. En ese caso, se estudia solamente esa variante, no se mira nada más. Esto es importante porque en el estudio dirigido se concreta qué variante estamos mirando, en qué gen, y el resultado será positivo o negativo en función de que esté presente o ausente esa variante en concreto. En la metodología pondrá el método que se ha utilizado, que en este caso suele ser Sanger, y el gen que se ha estudiado. No se mira nada más que esa mutación de la familia. Por tanto, es muy importante que tengamos el informe del caso índice, del primer caso que se ha identificado en la familia. Ese informe a nosotros, cuando nos viene un estudio familiar, ese informe lo exigimos. ¿Por qué? Porque es donde va a concretar exactamente, inequívocamente, qué variante es la que tiene ese paciente y cuál es la que nosotros tenemos que buscar. De lo contrario, puede ocurrir que nos lo hayan escrito a mano o nos lo hayan dicho de voz y cuando vayamos a mirar estemos mirando en un sitio que no es y digamos que no la tiene cuando en realidad no estamos mirando donde teníamos que mirar. El tercer tipo de estudio pues es el que os comentaba, que tengamos un caso, un individuo, afecto o no, con una mutación concreta, sobre todo hablo en caso de recesivas, por ejemplo, que sea portador de una variante patogénica en el gen ABCA4 y que quiera saber qué riesgo tienen sus hijos de ser afectos de la enfermedad. Bueno, pues si su pareja no les afecta, pero no sabemos si es portadora de alguna variante en ese mismo gen, en el ABCA4, pues podemos hacerle estudio de ese gen entero y mirar si tiene alguna variante patogénica en ese gen o no. Así lo que se consigue es dar un consejo genético más exacto sobre los riesgos que tiene su descendencia y sirve para el asesoramiento reproductivo, sobre todo. Como ejemplo, pues tendríamos en este caso pues, estudio genético del gen APCA4 o el que sea que tiene el paciente, donde tenga el paciente la variante, y el motivo de estudio sería pues, la pareja portadora de variantes en el gen APCA4. El resultado sería positivo o negativo en función de que encontremos alguna variante en ese gen. La metodología indicaría qué método hemos utilizado y también especificaría que se ha mirado el gen APCA4. Entonces, ahora que ya sabemos qué estudio nos han hecho, pues vamos a ver qué han encontrado. Esto es un ejemplo de un estudio genético en un paciente de distrofia hereditaria de retina. ¿Qué se ha encontrado? Bueno, pues en el resultado vemos, normalmente se suele exponer en forma de tabla, pues la variante con el gen en el que se ha encontrado, la variante en concreto, con su herencia y la clasificación de esa variante que hemos encontrado. Esto nos lleva a los tipos de variantes genéticas que pueden existir. Primero hay que insistir en que una variante, o sea, una mutación, todos tenemos mutaciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos somos diferentes y esas mutaciones son las que nos van a hacer diferentes unos de otros. Entonces, una mutación puede tener un efecto dañino, puede ser beneficiosa o puede no tener ningún efecto. Y hasta ahora se hablaba de mutación, pero como la palabra mutación tiene connotaciones negativas, actualmente se recomienda hablar de variante y en los informes genéticos normalmente se hablará de variante. Entonces, ¿cómo sabemos si una mutación va a tener un efecto dañino o no? Bueno, pues para esto se han definido, el Colegio Americano de Genética Clínica definió en 2015 unos criterios de clasificación de variantes para estandarizar la clasificación de las variantes en todos los laboratorios y que todos los laboratorios cuando emitamos un informe
hablemos de lo mismo y que un paciente cuando tenga un informe hecho en un laboratorio pueda ir a otro clínico diferente y sepan interpretar de la misma forma los hallazgos de ese estudio genético. Entonces, estos criterios del Colegio Americano clasifican las variantes en 5 grupos, en 5 clases. La clase 1 y la clase 2 serían variantes benignas y probablemente benignas respectivamente. Y estos son variantes de las que hay suficiente evidencia que demuestran que no causan enfermedad. Son benignas, probablemente serán las responsables de las diferencias entre unos individuos y otros, pero no tienen ninguna repercusión clínica. Por tanto, estas variantes, al no tener ninguna repercusión clínica, no tienen interés para el paciente ni para el clínico y, por tanto, no se informan en el estudio genético. En el extremo contrario tendríamos las variantes de clase 4 y clase 5, la probablemente patogénica y patogénica. Estas variantes son variantes de las que hay suficientes evidencias que demuestran que causan enfermedad. Por tanto, podemos tomar decisiones clínicas en base a ellas y, por tanto, deben informarse. Se informan en los estudios genéticos. Y entre estos dos grupos tendríamos las variantes de clase 3, que son las variantes de significado incierto, que a lo mejor habéis oído hablar de ellas, a veces se les llama BOWS por las siglas del inglés. ¿Qué pasa con estas variantes? Bueno, pues que son variantes de efecto desconocido, es verdad que son en número casi las mayoritarias y no se conoce qué efecto tienen, no se sabe si son dañinas o no. Con el tiempo, pues irán apareciendo evidencias y se acabarán reclasificando a probablemente benignas o probablemente patogénicas, pero ahora mismo estas variantes pues, no se sabe qué efecto pueden causar. Entonces, no permiten tomar decisiones clínicas en base a ellas, pero sí que se informan. ¿Por qué? Pues porque tiene interés hacer un seguimiento de esas variantes por si se reclasifican en el futuro. Por tanto, en el informe siempre encontraremos una descripción inequívoca de la variante, en forma de tabla o no, pero tendrá que venir qué gen, el transcrito, que es la versión del gen, qué variante, la mutación concreta, qué tipo de herencia sigue ese gen, si está en heterocigosis o no, y la clasificación según los criterios americanos. Luego, seguramente, normalmente se describen las evidencias que se han utilizado, las que hemos utilizado, el que emite el informe, qué evidencias ha utilizado para clasificar esa variante como patogénica o no. Y qué relación tiene ese gen con la enfermedad y qué herencia sigue. Esto nos lleva al tipo de herencia, a los tipos de herencia. Los tipos de herencia, bueno, para entrar en los tipos de herencia creo que hay que hablar un poco de los cromosomas, del cariotipo, o sea, de cuántos cromosomas tiene el ser humano. El ser humano tiene 46 cromosomas en 23 pares, van por parejas de 2 en 2 iguales. Uno de los pares es cromosoma sexual, que en la mujer es XX y en el varón es XY, y el resto de los cromosomas son cromosomas no sexuales que se llaman autosomas. Y de estos viene la herencia autosómica dominante o autosómica recesiva, es decir, es la herencia de los cromosomas que no son sexuales. Entonces, como tenemos los cromosomas por pares, tendremos 2 cromosomas iguales siempre, uno de origen materno y otro de origen paterno. Y en esos cromosomas, como he comentado al principio de la charla, tenemos genes. Cientos, miles de genes en cada cromosoma. Aquí he puesto como ejemplo un gen A cualquiera. ¿Y qué pasa? Que como tenemos 2 copias, una del cromosoma materno y otra del paterno, pues el gen A, la versión materna del gen A, le llamamos alelo materno, ¿vale? Y la versión paterna, versión entre comillas, del mismo gen será el alelo paterno de ese gen. Por tanto, siempre tendremos, como los cromosomas van en parejas, siempre tendremos 2 copias de cada gen. Excepción, pues en varones los cromosomas sexuales no son iguales, son X e Y, por tanto, solo tienen una X, por tanto, solo tienen una copia de los genes que están en el cromosoma X y será de origen materno. Y solo tienen un cromosoma Y, por tanto, solo habrá una copia de los genes del cromosoma Y y será de origen paterno. Ya, una vez aclarado autosomas, ¿qué son los autosomas? Todos los cromosomas que no son sexuales. Entonces, la herencia autosómica dominante es cuando en uno de esos pares de cromosomas una de las copias está mutada, falla esa copia del gen
y la otra copia normal no puede, aquí la mutación la marco con este simbolito rojo. Bueno, pues la otra copia no es suficiente para suplir la función de la copia mutada y entonces se da la enfermedad. La mutación en heterocigosis, cuando una mutada y otra no, se dice que es heterocigosis y en esos casos ya no es suficiente para suplir la función y entonces se presenta la enfermedad. En la herencia autosómica recesiva, ¿qué ocurre? Que cuando solo falla una copia del gen, como tendríamos aquí en la heterocigosis, la otra copia del gen, la normal, puede suplir la función de la que falla. Por tanto, es portador sano, no presenta enfermedad, aunque sí que tiene una mutación en heterocigosis. Sin embargo, cuando las dos copias están mutadas, las dos copias de gen fallan y por tanto aparece la enfermedad. Esas mutaciones o ese fallo en el gen pueden estar en la misma, puede ser la misma mutación en las dos copias, y entonces hablaríamos de homocigosis, o puede ser que una copia del gen tenga una mutación en una posición y la otra copia del gen tenga mutación en otra posición diferente, es decir, que sean distintas mutaciones dentro del mismo gen. Entonces hablamos de heterocigosis compuesta, pero en ambos casos fallan las dos copias y aparece la enfermedad recesiva. Esto, ¿cómo se refleja después en la familia o en la descendencia? Bueno, pues la herencia autosómica dominante, cuando uno de los padres tiene una mutación y por tanto es afecto, la probabilidad en cada embarazo es del 50% de ser afecto y del 50% de ser sano, no afecto. Esto hay que resaltar que la probabilidad, esto es para cada embarazo, es decir, no es que vayamos a tener el 50% de los hijos afectos y el 50% de los hijos sanos, sino que en cada embarazo la probabilidad de que el feto herede la mutación y sea afecto es del 50%. Y la probabilidad de que no herede la mutación y sea sano es del 50% también. En la herencia autosómica recesiva, lo que suele pasar normalmente es que ambos padres, los progenitores, son portadores cada uno de una variante en heterocigosis. ¿Qué ocurre? Que las probabilidades en cada embarazo de que el feto herede las dos mutaciones son del 25%. La probabilidad en cada embarazo de que no herede ninguna mutación es del 25% también, entonces sería sano. Y hay un 50% de probabilidades de que el feto herede una u otra de las variantes y sea portador sano. Cuando hablamos ya de los cromosomas sexuales, la herencia ligada a los cromosomas sexuales, la más frecuente es la del cromosoma X. Y se habla de herencia ligada al cromosoma X. Esto ocurre en enfermedades en las que la variante está en un gen, la mutación patogénica está en un gen que se localiza en el cromosoma X. ¿Qué ocurre en las mujeres? Pues que las mujeres tienen dos cromosomas X, por tanto tienen dos copias del gen. Con lo cual, si una de ellas está mutada, la otra suple su función y, por tanto, la copia mutada en heterocigosis no provoca enfermedad, sino que la mujer suele ser simplemente portadora. En hombres, sin embargo, ¿qué ocurre? Que solo tienen un cromosoma X. El otro cromosoma, que es la Y, no tiene los mismos genes. Por tanto, solo tienen una copia de este gen del cromosoma X. Si esa única copia está mutada, que se suele hablar de hemicigosis, se dice que está en hemicigosis, entonces el hombre no tiene ninguna copia normal que supla la función y, por tanto, ya es enfermo, es afecto y aparece la enfermedad. ¿Esto cómo se refleja en la descendencia de una pareja? Bueno, pues depende de si la variante la tiene el padre o si la tiene la madre. Cuando la variante la tiene el padre y por tanto el padre es afecto, esa variante, la probabilidad de cada embarazo de recibir esa variante cuando el feto es masculino, todos serán no afectos, sanos. ¿Por qué? Porque el feto masculino del padre siempre va a heredar la Y, por tanto, no hereda la mutación. Sin embargo, cuando el feto es femenino, ha heredado la X del padre que está mutada y por tanto todos los fetos femeninos serán portadores. Cuando la variante la tiene la madre, que será portadora en ese caso, ¿qué ocurre? Que si el feto es masculino, tiene un 50% de probabilidades de ser afecto, habiendo heredado la variante, y un 50% de probabilidades de ser sano porque no ha heredado la X mutada. Cuando el feto es femenino, hay un 50% de probabilidades de que haya heredado la X mutada y sea portadora sana, y un 50% de ser
sana no portadora, de no heredar la variante y no ser ni portadora. Ahora nos preguntamos, ¿se cumple siempre todo lo anterior? Es decir, que una dominante en heterocigosis de clínica, que un portador en heterocigoto sea portador sano, etcétera. Bueno, pues no se cumple siempre. Es un poco desesperante, pero es verdad que hay factores como penetrancia incompleta, etcétera, que pueden hacer que todo esto anterior que hayamos visto no se cumpla siempre al 100%. ¿Qué es la penetrancia incompleta? Bueno, pues la penetrancia incompleta es que que no todas las personas que tienen una mutación patogénica expresan la enfermedad. ¿Por qué? Pues bueno, se cree que hay factores modificadores genéticos o de otro tipo que hace que en algunos pacientes se aparezca la enfermedad y en otros no. Puede haber también un fenotipo variable. ¿Qué significa esto? Pues que una mutación no siempre causa la misma enfermedad, sino que puede causar distintas enfermedades en distintas familias o de distinta gravedad. Y luego lo que es bastante llamativo es que no todos los portadores heterocigotos de enfermedades autosómicas recesivas son sanos, portadores sanos. Hay portadores de recesivas o enfermedades ligadas a X que pueden presentar síntomas. Normalmente son menos graves, pero no son sanos del todo. Entonces, continuamos. Una vez que ya hemos encontrado las variantes y las tenemos clasificadas y sabemos la herencia del gen, bueno, pues vamos al tipo de resultado que podemos encontrar en el estudio genético. En un estudio diagnóstico, ¿vale? En un estudio diagnóstico, una vez hecho el panel de genes que corresponde y lo que sea, bueno, pues podemos encontrar que en un gen autosómico dominante tenemos una variante patogénica en heterocigosis, que ya hemos dicho que causaría enfermedad. En ese caso, el resultado del informe sería positivo, es decir, ya se ha identificado una causa de la enfermedad. Esto supone la confirmación genética de la enfermedad que ha diagnosticado el médico clínicamente y se recomendará el estudio a los familiares pues, para detectar otros casos que no estén diagnosticados todavía y así conseguimos una detección precoz. En genes autosómicos recesivos, si encontramos dos variantes patogénicas en heterocigosis o una en homocigosis, pues lo mismo, llegamos al diagnóstico y también se puede recomendar o se suele recomendar estudio en la familia. Cuando tenemos un gen autosómico recesivo, a veces lo que ocurre es que solo se encuentra una variante patogénica. El otro alelo parece que está normal, no está mutado. Entonces, en ese caso, no se encuentra, no tenemos la causa, no la hemos encontrado. Solo podemos decir que el paciente es portador de una variante en ese gen, de una variante patogénica en ese gen. Entonces, aunque no hayamos encontrado la causa, sí que se recomienda el estudio a los familiares porque tiene interés para el asesoramiento, sobre todo asesoramiento reproductivo. Porque si ese paciente u otros familiares suyos que tienen la variante en heterocigosis pueden tener descendencia con la enfermedad, si se junta con una pareja que también tiene una variante en el mismo gen. El tipo de resultado que más dolores de cabeza da es el no concluyente. ¿Qué significa un resultado no concluyente en un estudio? Bueno, pues por ejemplo, que tengamos un gen autosómico dominante con una variante, pero de significado incierto en heterocigosis. En este caso, pues sí, hay una variante en ese gen, pero no sabemos qué efecto tiene. A lo mejor es algo, a lo mejor no. Entonces, en ese caso, el resultado es no concluyente. También puede pasar que tengamos en un gen autosómico recesivo una variante patogénica con una variante de significado incierto o dos variantes de significado incierto en heterocigosis. ¿Qué ocurre? Pues lo mismo, que en ese caso no podemos decir que hayamos encontrado la causa porque la variante de significado incierto no nos permite asociarla a la patología directamente. Entonces, en este caso, pues, el resultado es no concluyente, no se ha encontrado la causa, pero sí que se recomienda el estudio a los familiares. ¿Por qué? Porque nos puede dar más información sobre la relevancia clínica de esa variante de significado incierto o no. Lo que se suele hacer es estudio de cosegregación con la enfermedad. Se mira si cosegrega con la enfermedad. Esto significa pues, que todos los afectos tengan esa variante de significado incierto y ninguno de los sanos tenga la variante de significado incierto, pues bueno, puede aumentar las evidencias de que sí que es causal. Pero siempre con una familia única tampoco es suficiente para llegar a la conclusión y a reclasificarla como patogénica.
Y ya por último, el último tipo de resultado que podríamos tener es el negativo. Resultado negativo, pues lo damos cuando no se encuentran variantes ni de significado incierto, ni patogénicas o probablemente patogénicas. Este estudio negativo significa solamente que no se ha encontrado la causa de la patología. No significa que no sea de causa genética. ¿Por qué? Porque actualmente el rendimiento diagnóstico de los estudios genéticos está entre el 60 o 70% de los casos. O sea, eso significa que el 30-40% de los pacientes se quedan sin diagnóstico genético. Y eso probablemente sea porque hay muchos genes que aún no se conocen y estén por descubrir. Por tanto, a modo de resumen, en mi opinión, lo más importante de un estudio genético es el motivo de estudio, porque determina qué se ha estudiado. En el estudio diagnóstico es fundamental conocer la fecha de informe y los genes que se han analizado en ese estudio genético, y que en el estudio dirigido de un familiar es necesaria, imprescindible, tener una copia del informe genético del caso índice para conocer exactamente la variante que se le ha encontrado a ese familiar y saber cuál tenemos que mirar en el estudio dirigido. Y bueno, nada más. Nos han mandado desde Akideta esta felicitación de Navidad y pues la comparto con vosotros y ya está. Espero haber aclarado alguna cosa. Pues Muchas muchísimas gracias, gracias. Raquel. Ujú. Es un Antonio. tema un poquito... Sí, venga, comento, vamos apretadillos de tiempo, pero doctora, hay una pregunta muy recurrente. ¿Qué pasa cuando en el estudio genético no encuentran el gen que me ha provocado la retinosis pigmentaria? O el resultado, como bien has comentado, el resultado es no concluyente. ¿Qué puedo hacer? Muchos nos están preguntando, algunas personas nos están preguntando en el chat si en ese caso se recomienda hacer un estudio del genoma completo o qué es lo que tienen que hacer, porque la verdad que, aunque esto es muy reciente, ¿no? Lo de los estudios genéticos que nosotros desde las asociaciones de pacientes recomendamos a las personas afectadas que soliciten el estudio genético a a su oftalmólogo, porque es verdad que es una forma de dar, ¿no? El nombre y apellidos concretamente, no de la enfermedad, hacerlo más certero, pero es verdad que cuando sale no concluyente o sale un gen que está asociado a varias patologías diferentes o directamente no han encontrado el gen, ¿qué es lo que les corresponde en este caso a los pacientes? Bueno, a ver, cuando sale un estudio negativo, pues es que depende. Hay gente que tiene un estudio genético de hace 10 años y salió negativo. Ese estudio genético habría que repetirlo, porque lo que se hacía hace 10 años no es lo mismo que se hace ahora. Hace 10 años había muchos sitios donde se estaban haciendo mutaciones frecuentes en el APCA4, por ejemplo, no se miraba el gen entero. Entonces no encontraban nada, pero porque eran mutaciones frecuentes. Ahora la aproximación, la metodología que se utiliza es diferente y la aproximación es distinta. Entonces yo creo que convendría repetir. ¿Cuánto de antigüedad es un informe como para repetir? Pues depende. Yo le recomendaría ir a su médico y que su médico o valore él o que consulte con su servicio de genética, si es que lo tienen, o con alguien de referencia que puedan consultar y que valoren qué genes han mirado, cuántos genes han estudiado y si compensa hacer una ampliación del estudio, porque nosotros estamos revaluando. Nosotras tenemos la suerte de tener a Cristina Irigoyen, que tiene mucha experiencia en estudios genéticos por investigación y que controla mucho de genética. Y algunos de los estudios que antes se habían mandado a un laboratorio externo, pues porque han pasado unos años, los hemos repetido y han salido cosas. Y entonces yo creo que sí que con el tiempo hay que ir actualizando los estudios, pero sobre todo estudios muy antiguos que se hayan mirado pocos genes y que no se haya encontrado nada. Con el no concluyente, pues lo mismo. Primero habría que ver qué se ha mirado. Si no se han mirado muchos genes y en los que se han mirado se ha encontrado algo incierto, pues es que a lo mejor compensa mirar un panel más completo y aparece algo patogénico. Claro, eso también pasa a veces. Entonces, pues lo mismo. Yo me estoy echando piedras a mi propio tejado, pero es verdad que los estudios genéticos ahora han mejorado bastante.
Genoma completo. Genoma está muy de moda, pero ahora mismo se hace a nivel de investigación. En nuestro hospital, bueno, en Biodonostia, la doctora Irigoyen tiene un proyecto, creo, donde están haciendo a los casos negativos y se están metiendo en genoma, pero todavía yo creo que a nivel de diagnóstico no merece la pena entrar en ese terreno porque hay mucho por diagnosticar sin necesidad de llegar al genoma. ¿Vale? O sea, una persona que le han hecho un panel de 50 genes cuando ahora mismo estamos haciendo casi 200, no merece la pena saltar al genoma. O sea, primero yo creo que hay que mirar bien lo que está bien en diagnóstico definido antes de pasar a investigación. Pues porque el genoma, las coberturas todavía no son del todo buenas, o sea, es diferente. Y puedes acabar encontrando cosas inciertas, de hecho, es lo más probable. Entonces, hay que valorar un poco de incertidumbre frente a el conocimiento o el quedarte sin diagnóstico. Pero bueno, yo en definitiva, luego, otra de las cosas que has preguntado es que se encuentra un gen que está relacionado con varias patologías. Eso pasa bastante. A ver, normalmente un gen, una patología, depende que en hipoacusias pasa bastante parecido. No suele ser así tan claro un gen, una patología. En algunas enfermedades sí, pero en distrofias de retina no ocurre esto. Entonces, cuando a ti te han diagnosticado clínicamente una patología ocular y se encuentra un gen que explica algo relacionado, pues a lo mejor hay que reevaluar clínicamente y ver si el gen, o sea, si las patologías que causa ese gen que yo he encontrado mutado pues cuadran con la descripción clínica o con el fenotipo clínico que tiene el paciente. Otras veces se encuentran cosas que a lo mejor no están relacionadas, pero suelen ser variantes inciertas. ¿No? O sea, normalmente cuando hay algo claramente patogénico, suele cuadrar y suelen ser como expresiones distintas de la misma enfermedad. No sé, la doctora Coco, qué opina de esto, pero nosotros lo que solemos hacer es, cuando encontramos una mutación en un gen concreto, decimos que ese gen causa tal, tal y tal. Y ahora, a nivel genético, la tendencia es que hablar de retinopatía asociada al gen APCA4, por ejemplo, más que un Stargardt o un esto, porque muchas veces decir Stargardt no es exactamente lo que tiene el paciente. Entonces, yo intento decir, bueno, pues esto confirma un diagnóstico de distrofia o normalmente es así, retinopatía relacionada con el gen tal. Y eso ya engloba todas, además muchas veces el mismo gen de herencia dominante recesiva, con lo cual se complica todavía más. Entonces, no sé si me estoy yendo un poco por las ramas. Mi consejo para los pacientes que tengan un estudio negativo es que vean la fecha, ay, perdón, que vean la fecha de informe y que hablen con el médico y siempre consultar al médico, que es el que va a saber cómo está el tema y que va a poder saber dónde preguntar en caso de que, o sea, de ampliar un estudio o lo que sea. Y a veces cuando se amplía un estudio y se meten genes, algunos genes que a lo mejor en un panel antiguo que utilizabas no estaba y ahora sí, pues aparecen cosas y se encuentran cosas. Doctora, mira, nos preguntan desde la Asociación de Pacientes de CRB1, nos preguntan cuándo no es posible realizar un Sanger para familiares y luego, ¿se sabe cuál es el alelo dominante en los genes recesivos en heterocigosis compuesta? A ver, la primera pregunta, ¿cuándo no se puede hacer un Sanger en un estudio familiar? No sé muy bien a qué se Sí, sí, refiere. sí. A veces, a ver, el Sanger es una técnica que sirve para ver mutaciones puntuales. Si la mutación que tiene el paciente no es mutación puntual, sino una deleción, pues en ese caso no se puede hacer un Sanger, hay que hacer otro tipo de técnica, pero sería un estudio dirigido de la misma forma. O sea, lo que hacemos es recibir el informe, ver qué mutación, se decide qué aproximación. Si es que no lo hemos diagnosticado nosotros antes al familiar, bueno, pues sí, siempre miramos qué es lo que hay que hacer para encontrarla y se monta la técnica que haga falta. No sé si se refería a eso o no, pero siempre hay que tener el estudio del familiar, eso es lo más importante. Y ya una vez que el estudio del familiar lo tenemos y podemos ver qué es lo que tenemos que buscar, pues ya se busca la forma de estudiarlo.
La otra pregunta. Has dicho cuál es la mutación dominante en una recesiva cuando tienes heterocigosis compuesta. Sí, A ver, no entiendo muy bien a qué se refiere. Cuando tienes una heterocigosis compuesta es que tienes los dos alelos de las dos, o sea, los dos alelos mutados, con distinta mutación. A veces hay mutaciones más graves que otras, pero eso depende del gen, depende de la mutación y muchas veces no se sabe si son las dos parecidas o no. Pero no es que una sea, bueno, luego hay mutaciones dominantes, pero todo esto lo sabemos por las evidencias de lo que se ha publicado antes. O sea, evidencias de lo que se ha encontrado, de lo que los investigadores han encontrado en otros pacientes. Entonces, ¿cómo sabemos si una mutación da esta clínica o da la otra? Pues por lo que se haya publicado. Si hay médicos o investigadores que han publicado que estos pacientes tenían esta mutación y todos tenían esta clínica, pues eso es lo que sabemos. Cuando aparezca una cosa nueva, sabremos eso también, pero muchas veces no tenemos muchas pistas porque son variantes únicas de la familia y no muchas veces sabes por la naturaleza de la mutación, sabes que va a ser patogénica, pero no tienes pistas de qué va a producir porque no se ha encontrado nunca o no se ha publicado. Entonces vas un poco a ciegas. Pero bueno, normalmente en una recesiva, dos variantes en heterocigosis compuesta, no suele haber, bueno, albinismo, pues hay variantes que son benignas y no están con otra, no sé, es que ya nos metemos en muchas. Eso se sabe por los datos, cuando ponemos la evidencia de las variantes, eso sí que es verdad. Cuando clasificamos una mutación, siempre hay que poner las evidencias que se han utilizado, la información que se ha encontrado para llegar a la conclusión de la clasificación. Y normalmente en esas evidencias se describe qué es lo que nos ha hecho pensar. Entonces, si es una mutación hipomorfa, que se dice a veces que es más leve, pues eso lo solemos poner ahí. Eso, no sé si respondo a la pregunta. Raquel, preguntan, fíjate que estoy leyendo aquí el chat y es verdad que preguntan mucho. Eso ocurre, nos hemos encontrado en otras provincias, en España, en la misma comunidad autónoma, diferentes criterios de profesionales que pues no quieren, no derivan a hacer el informe genético, otros sí lo consideran muy necesario, ahí hay todavía mucho desconocimiento. Hay gente en casos muy concretos que preguntan cómo me pueden hacer a mí el estudio genético en Donosti, ¿no? Si a mí normalmente me derivan a Madrid, a la Jiménez Díaz, o en Vizcaya no me lo hacen, pero ¿cómo podría ir yo para allá? La verdad que es un problema que es verdad que nos encontramos muchas veces con los pacientes, y es Ya, que incluso en la misma comunidad autónoma, que al fin y al cabo es la que gestiona el servicio de salud, hay diferentes criterios entre provincias, ¿eh? Y ya, entonces nosotros siempre pedimos que las asociaciones de pacientes tienen herramientas y tienen la información para que le puedan exigir al oftalmólogo, pero en este caso es verdad que yo entiendo que a lo mejor hacer algo relativamente reciente nos hace que todavía la gente esté un poco perdida al respecto. No sé si nos puede recomendar algo, Raquel, en este caso. Eh, a mí esto me sorprende porque nosotros, nuestro problema en nuestro hospital es que piden, no en retina, en todo, piden todos los médicos lo que quieren a todo el mundo. O sea, el filtro es que es dificilísimo filtrar. Entonces, en Osakidetza no tenemos, es verdad que no tenemos ningún problema a la hora de pedir estudios genéticos porque está muy instaurado y no hay ningún problema. Este paciente que te preguntaba sobre cómo podía venir a hacerse el Donosti, que a él le tocaba la fundación, o sea, que la Fundación Jiménez Díaz es referente. O sea, no hace falta venirse a Donosti para hacerse un estudio genético, ni mucho menos. Yo utilizo paneles que utilizan la Fundación Jiménez Díaz, la técnica es la misma, los genes pueden cambiar un poco, pero no, o sea, no lo hago mejor que la Fundación Jiménez Díaz, ni mucho menos. O sea, que hay centros de referencia que están fenomenal. Lo que sí que es verdad es que hay que conseguir, yo no entiendo por qué, bueno, por dinero. Probablemente pues habrá comunidades donde no se hace estudio a todo el mundo. Para eso yo no sé si es la vía, pero los centros CESUR de enfermedades raras pueden recibir, entiendo, vosotros probablemente sabréis más, pero pueden recibir pacientes de otras comunidades y nosotros, yo he recibido estudios genéticos de la doctora Irigoyen de pacientes que son de otra comunidad y que tienen un estudio antiguo y ha decidido ella reevaluar. Entonces, a lo mejor la vía es
conseguir ir a un centro de referencia y que desde allí se pida el estudio. No lo sé, la verdad, no lo sé. Y luego hay unos fondos SIFCO para pedir de unas comunidades a otras y pagarse, pero claro, yo eso ya en una comunidad que no quiere ofrecer el estudio genético a un paciente, pues creo que eso no funcionaría. Entonces no Doctora, lo yo hay sé. Yo algo, creo sí, que es concienciar a los clínicos. Es que me extraña, no ¿Puedo sé, decir la algo? doctora Coco no sé qué opina de esto, pero me Sí, parece aquí llamativo. quiero decir algo porque soy de las comunidades que me ofende muchísimo que a los pacientes nuestros pues les tengamos infradiagnosticados y se les pongan tantas trabas. Y además en muchos hospitales, no en todos. Hay varios problemas que espero que se solucionen y que sea verdad que se solucionen. Uno de los problemas es que hasta ahora tampoco era obligatorio hacer el estudio genético, salvo que hubiera riesgo de que hubiese otros nuevos pacientes, o sea, que hubiera riesgo de transmisión a la descendencia. E incluso yo me he encontrado con una paciente aquí que le denegaron, en la familia había un albinismo ligado a X, ella, bueno, lo tenía su hermano y ella le denegaron el estudio genético y por lo tanto, bueno, cuando tuvo familia tiene un hijo afecto. Quiero decir que era un caso de los que entraba dentro de los requisitos y le dijeron que Ya, es que no era una enfermedad mortal. ya, Vale. Vaya. No es enfermedad ya, mortal, pero es una enfermedad grave, un ya. albinismo locutar. Bueno, entonces hay una serie de cosas que están pasando este año que esperemos que pueda cambiar esto, que es todo el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio para ampliar la cartera de servicios de genética. Y bueno, yo he tenido el honor y la suerte de que la Sociedad Española de Oftalmología me ha nombrado a mí para ir de representante al Ministerio Ya. para trabajar en esa cartera. En esa cartera pues han estado fundamentalmente genetistas y de oftalmólogos hemos estado Jaume Catalán y yo. Y luego de genetistas estaban Carmen Ayuso y Chema Millán. Había una persona de análisis clínico del Hospital de Logroño, una de Ah, sí. farmacia que no me acuerdo de dónde era, y el resto era del ministerio, ¿vale? Entonces, el ministerio está trabajando en una cartera de servicios de genética. Y hoy mismo ha sido noticia en Redacción Médica que la nueva ministra la primera cosa que va a abordar es la cartera de genética. El segundo problema que tenemos es que no tenemos genetistas, no tenemos especialidad de genética en nuestro país. Entonces no hay genetistas. Incluso cuando en un hospital quieren contratar un genetista, no lo hay. Y entonces lo están pidiendo los estudios genéticos personas de análisis clínicos, pero que no son genetistas. Entonces lo que hace la persona de análisis clínico que no tiene un laboratorio de genética es lo envía a un laboratorio generalista fuera. Los más usados pues, son Reference, Imegen, etcétera. Pero ahí ya se pierde la conexión entre el genetista y la patología. Y entonces ya no es esta conexión que tiene un genetista que trabaja en un hospital al lado de un clínico y los resultados siempre son peores. Entonces aquí en mi comunidad, los hospitales que no tienen problemas lo que hacen es que el de análisis clínico le pide un estudio genético a un laboratorio externo y entonces ese estudio del laboratorio externo llega al hospital sin ningún filtro. No es la mejor manera de funcionar. Ya. Entonces esperemos que con la cartera de genética y el reconocimiento de la especialidad de genética en nuestro país, pues todas estas cosas las podamos ir solventando, porque la trascendencia que tiene la cartera de genética es que una vez que esté reconocida la cartera de genética, cualquier paciente puede ir al hospital y reclamar Y que se le haga exigir. porque tiene derecho y el Sí, gerente del hospital no se puede negar a hacerlo. Entonces esperemos que con estas novedades que parece que se van a producir, pues ya. podamos Pues empezar en sí. las comunidades que tenemos problemas a solventarlo. Porque la otra cosa es que la derivación a los CESURes la tiene que hacer el oftalmólogo y si el oftalmólogo no hace la derivación al CESUR, el paciente no llega al CESUR. Ya, yo en estos casos, ya. con vuestro permiso, yo en estos casos, efectivamente muchas veces nos encontramos con esas situaciones y yo vuelvo a reivindicar otra vez más, si me disculpan, la figura de las asociaciones de pacientes. Es que es muy importante porque damos herramientas y ayudamos. Hay muchísimas preguntas aquí sobre cómo puedo ponerme en contacto con el CESUR, cómo me derivan a tal hospital. Eh,
asociaciones de pacientes, acudid a las asociaciones porque ellos de verdad que los van a orientar, van a dar herramientas, los van a ayudar, los van a asesorar y creo que eso es algo muy importante.